Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, gloria a Dios. Lucas capítulo 24, versículo 49. Si ve que camino mucho, gloria sea el nombre, hágame una seña para parar, amén. Gloria a Dios por los nervios, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, aleluya. Lucas capítulo 24, versículo 49, ¿todos lo tienen? Amén. Leemos la preciosa palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice amén. La iglesia que va para el cielo dice amén. Amén. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a leer una vez más. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria sea el nombre de Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oh bendito Dios, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor amado. Gracias por la oportunidad, Señor, que me das de traer tu palabra en este día, Señor. No, Padre Santo, porque yo lo merezca, Señor, sino porque tu misericordia ha sido grande para con mi vida, Señor. Porque a ti te ha placido, Señor, que yo sea el portador de tu palabra en esta hora, Señor. Te ruego, Señor amado, que seas tú, Señor amado, que seas tú poniendo las palabras en mi boca, Señor, para poder, Señor, hablar este mensaje que has puesto en mi corazón y en mis labios para este día, Señor, para nuestra vida, Señor amado. Glorifícate, Espíritu Santo de Dios, glorifícate en medio de tu pueblo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, gracias, Señor, amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Gloria sea el nombre de Dios. Es necesario ser lleno del Espíritu de Dios, poderoso en el nombre de Dios. Que Dios bendiga a los hermanos que están viendo a través de la página de Facebook, amén. Los que van a ver a través de la página de YouTube, también por el canal de YouTube, que sea bien, Dios, que Dios bendiga sus vidas, amén. Gloria sea el nombre de Dios. Amados hermanos, es necesario ser lleno del Espíritu de Dios. Jesús, cuando ascendió al cielo, gloria sea el nombre de Dios, que fue recibido arriba por el Padre, gloria sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que Jesús, antes de ascender, gloria a Dios, le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, gloria sea el nombre de Dios, hasta que fueran llenos del poder de lo alto, hasta que fueran llenos del Espíritu de Dios. Me llama la atención porque Jesús les pidió que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenos del poder de lo alto. Gloria sea el nombre de Dios. Y es porque Dios, que conoce todas las cosas, sabía a los que los discípulos se iban a enfrentar cuando Él ya no estuviera en la tierra, amén. Cuando Él hubiera ascendido al Padre, gloria sea el nombre de Dios, a la diestra del Padre, gloria sea el nombre de Dios. No es que Él ya no iba a estar con ellos ni con nosotros, sino, amados hermanos, físicamente tal vez ya no lo iban a poder contemplar como lo contemplaban cuando Él estaba, gloria sea el nombre de Dios, en carne propia, amén, que se hizo hombre por amor de usted y por amor a mí, gloria sea el nombre de Dios. Y Jesús les dice: no se muevan de Jerusalén, no se vayan a otra ciudad, permanezcan en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Los discípulos tal vez no sabían a lo que ellos se iban a enfrentar cuando el maestro fuera quitado. Los discípulos no sabían, poderoso en el nombre de Dios, tal vez lo que ellos iban a padecer. Los discípulos tal vez no sabían, gloria sea el nombre de Dios, que muchas veces iban a estar a punto de perder la vida, y muchos la perdieron. Pero no sabían tal vez que se iban a enfrentar a eso, poderoso en el nombre de Dios. Pero me llama la atención que aún después de eso fueron obedientes al mandato del Señor y se fueron, gloria sea el nombre de Dios, se quedaron en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, esperando la promesa, gloria sea el nombre de Dios, que el Señor les había dicho mucho antes atrás, poderoso en el nombre de Dios. Una promesa que había sido profetizada años atrás. Ellos fueron obedientes y esperaron esa promesa del Espíritu de Dios. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, gloria sea el nombre de Dios, versículo 28, si mal no estoy. Dice la Biblia que estaban todos juntos, unánime en el aposento alto, adorando a Dios. Dice la Biblia que estaban todos juntos ahí cuando se escuchó un estruendo, un
un fuerte viento que sopló y llenó aquella casa. El Espíritu de Dios, poderoso en el nombre de Dios, se había manifestado a los hombres, había venido para llenar a cada uno de los que estaban ahí presentes. Dice la Biblia que había como 120 que fueron llenos por la promesa del Espíritu Santo de Dios. Ahora le pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay, no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano, Él es Dios poderoso y Él hace como a Él le place hacer. Dice la Biblia que después de que estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, se le dieron lenguas repartidas como en forma de fuego. Poderoso en el nombre de Dios, asentándose sobre su cabeza. Poderoso en el nombre de Dios. Y ellos empezaron a hablar nuevas lenguas. Empezaron a hablar lenguas. Gloria sea el nombre de Dios, que los demás que estaban afuera, que habían escuchado el alboroto, que habían escuchado el estruendo, gloria sea el nombre de Dios, de los diferentes lugares cerca del aposento alto, habían descendido para ver lo que había acontecido, para ver lo que había pasado en ese lugar. Y dice la Biblia, amados hermanos, que Pedro, puesto en pie, dio su primer discurso lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Habló y se convirtieron como 3,000 almas en ese primer mensaje de Pedro, poderoso en el nombre de Dios. ¿Pero por qué? Porque ya había llegado una llenura del Espíritu Santo a su vida. Ya había llegado un poder extraordinario a su vida. Un poder que lo dirigía. Un poder, gloria sea el nombre de Dios, que llenaba todo el vacío que tal vez tenía. Un poder que saciaba todo aquello que el mundo no puede saciar. Ese poder había venido sobre todos los que estaban en el aposento alto. Y me llama la atención, poderoso en el nombre de Dios, me llama la atención que los tildaron aún de borrachos, que les dijeron que tal vez estaban llenos de mosto, llenos de vino. Pero ¿sabe qué? No era embriaguez la que tenían de este mundo, sino era poder de Dios que había sobre cada uno de ellos. Y por eso es que en esta hora es necesario ser lleno del Espíritu de Dios. Jóvenes, es necesario ser lleno del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario ser lleno del Espíritu de Dios? Porque cuando usted y yo seamos llenos del Espíritu de Dios, amados hermanos, nada nos podrá detener. Cuando usted y yo seamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a poder sobrellevar, vamos a poder pasar todo tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque ya no es con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. Aleluya. Me llama la atención por qué los tildaron de borrachos. ¿Por qué le dijeron que estaban ebrios? Cuando usted ve un ebrio en lo secular en este mundo, esa persona tiene valor de hacer cosas que en su estado normal no las puede hacer. Esa persona puede ir y meterse a una casa muy valiente, porque en su estado natural no lo puede hacer, pero el embriaguez lo hace. Esa persona en su estado de embriaguez puede ir y hablar cualquier cosa, ponerse a pelear con cualquiera, pero en su estado natural no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque el vino los embriaga. No están en su propio conocimiento, no están en sus 5 sentidos, como se les puede decir. Y me llama la atención por qué les dijeron que estaban borrachos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando ellos estaban llenos del poder de Dios, hoy una persona que está llena del poder de Dios puede hacer cosas que en su naturaleza humana no las puede hacer. Oiga, David cuando se enfrentó al gigante era porque el poder de Dios estaba en él. ¿Usted cree que un hombre común y corriente puede ir y pelear con un gigante y vencerlo? Es imposible ante la mente humana. Eso es imposible de lograr. Pero con el poder de Dios todo es posible. Aleluya. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué los tildaron de borrachos? ¿Por qué? Porque ellos tal vez estaban haciendo algo que parecía que estaban ebrios. Estaban hablando lenguas, gloria sea el nombre de Dios, lenguas diferentes, lenguas que no hablaban en su naturaleza humana. Y estaban haciendo como un alboroto. ¿Saben por qué, amado hermano? Porque el poder de Dios, cuando lo llena,
le da valentía. Cuando el poder de Dios lo llena, le da fuerza. Cuando el poder de Dios lo llena, le da autoridad. Cuando el poder de Dios lo llena, lo puede llevar a lugares en donde usted en su naturaleza humana no puede llegar. En lo que yo en mi naturaleza humana no puedo alcanzar. Solamente con la llenura del poder de Dios lo podemos hacer. Poderoso en el nombre de Dios. Y estos hombres de ahí en adelante nunca volvieron a ser los mismos. Los apóstoles y todos aquellos que fueron llenos del poder de Dios nunca más volvieron a ser los mismos. Muchas veces nosotros, gloria sea el nombre de Dios, como predicadores de la palabra de Dios, usamos los ejemplos como Pedro cuando negó al Señor, poderoso en el nombre de Dios, tal vez para justificar nuestros errores, tal vez para justificar nuestra debilidad. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Hábleme de un Pedro lleno del poder de Dios, hábleme de un Pablo lleno del poder de Dios, aleluya. ¿Sabe qué? Estos hombres no negaron a Dios. Estos hombres se mantuvieron firmes. Estos hombres habían sido apedreados. Estos hombres habían sido vituperados. Estos hombres habían pasado diferentes circunstancias que tal vez usted y yo no las hemos pasado. Pero ¿sabe qué? No negaron al Señor. Se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque había una llenura del Espíritu de Dios en sus vidas. Y esa llenura del Espíritu de Dios es la que te da fuerza. Esa llenura del Espíritu de Dios es la que te fortalece, es la que te guía. Gloria sea el nombre de Dios, joven. Por eso es necesario ser lleno del Espíritu de Dios, iglesia. Por eso es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios, que anhelemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque cuando tengamos esa llenura del Espíritu de Dios, nunca más seremos iguales. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque la llenura del Espíritu de Dios es la que lo va a guiar. La llenura del Espíritu de Dios es la que lo va a hacer cosas que usted y yo no podemos hacer. La llenura del Espíritu de Dios es la que lo va a sostener en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia. La llenura del Espíritu de Dios es la que le va a recordar en ese momento que Dios está ahí para librarlo, que Dios está ahí para salvarlo, que no importa las circunstancias que usted y yo estemos pasando, si usted está lleno del Espíritu de Dios, no va a poder mirar atrás. Cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu de Dios, pasaron diferentes situaciones, fueron apedreados, muchos de ellos murieron, pero se mantuvieron firmes. ¿Sabe qué hizo? Gloria sea el nombre de Dios. ¿Qué hizo que Esteban no negara al Señor cuando estaba frente a aquellos que lo iban a apedrear antes de tirarle las piedras? ¿Sabe qué es lo que hizo? Era la llenura del Espíritu de Dios en su vida. Por eso es necesario entonces que nosotros busquemos esa llenura, que anhelemos esa llenura del Espíritu de Dios. Jesús les dijo: enviaré la promesa de mi Padre. Enviaré la promesa de mi Padre y me seréis testigo. Oiga, ¿por qué es necesario entonces que nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios para ser testigos fieles de Cristo? Ahora hay una diferencia entre la llenura y el bautismo del Espíritu de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia que todos hemos sido sellados con la promesa del Espíritu. Todo aquel que ha llegado al camino del Señor ha sido sellado. Todo aquel que ha creído en el Señor ha sido sellado con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en usted y está en mí. Pero la llenura del Espíritu de Dios, gloria sea, es un regalo también que viene cuando usted busca a Dios, que viene cuando usted, gloria sea el nombre de Dios, le pide a Dios que lo llene de su Espíritu Santo. Es necesario ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para poder tener valentía, para poder vencer, para poder caminar en este camino. Es necesario ser lleno del Espíritu de Dios. Cuando Pedro, gloria sea el nombre de Dios, era apedreado, cuando Pablo eran apedreados, poderoso en el nombre de Dios, ¿sabe qué era lo que lo mantenía firme creyendo y salían glorificando a Dios? Cuando eran metidos en las cárceles, poderoso en el nombre de Dios, porque los encontraban predicando la palabra de Dios, ¿sabe qué era lo que los mantenía saliendo dignos de ser vituperados, de ser maltratados por la causa de Cristo? Era que había una llenura en ellos del Espíritu de Dios. Es necesario ser lleno del Espíritu de Dios para poder entrar, gloria sea el nombre de Dios, para poder seguir en este camino, para poder seguir caminando, gloria sea el nombre de Dios. Es necesario ser lleno del Espíritu de Dios. Cuando estos hombres eran maltratados, había una llanura que les daba la fuerza.
Cuando estos hombres eran vituperados, había una llenura que les daba la fuerza. La Biblia dice, poderoso en el nombre de Dios, no os embriaguéis con vino. Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu de Dios. Oiga, amado hermano, es necesario entonces, gloria sea el nombre de Dios, que nosotros no perdamos el tiempo en las cosas de este mundo, que nosotros tratemos de apartarnos cada día, poderoso en el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser llenos del Espíritu de Dios. Yo creo que usted y yo anhelamos esa llenura día a día. Yo creo que usted y yo tenemos que anhelar ser llenos del poder de Dios para poder seguir hacia adelante. Joven, es necesario que tú anheles esa llenura del Espíritu de Dios. Es necesario, joven, que busques esa llenura del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Hay tantos hermanos que se han apartado de los caminos del Señor porque no han sido llenos del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué la juventud se está perdiendo en este tiempo? Porque no han sido llenos del Espíritu de Dios. Porque muchas veces vienen obligados a la casa de Dios. Porque muchas veces vienen a la fuerza. No vienen porque hay un sentir en ellos de buscar a Dios. No vienen porque hayan sido llenos del poder de Dios. Sabe que cuando una vida es llena del Espíritu de Dios, no tienen que decirle, alístate, vamos para el culto. Cuando una vida ha sido llena del poder de Dios, no tienen que decirle el día domingo a las 3 tenemos que estar en la casa de Dios. Cuando una vida ha sido llena del poder de Dios, no tienen que rogarle para que venga el ayuno. Poderoso en el nombre de Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque cuando una vida está llena del Espíritu de Dios, anhela esa presencia, quiere estar en la presencia de Dios, quiere sentir esa caricia del Espíritu Santo de Dios. Oh, Santo, es necesario que la juventud se levante con poder. Es necesario que la juventud pueda decir, yo necesito esa llenura del Espíritu de Dios. Es necesario que la iglesia pueda decir, necesitamos esa llenura del Espíritu de Dios. Es necesario ser lleno del poder de Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Mucha gente se está perdiendo en este tiempo. Gente que han conocido la palabra de Dios, gente que se sabe la Biblia. Muchas veces cuando andamos evangelizando la palabra de Dios, encontramos gente que han sido pastores, encontramos gente que han sido evangelistas, encontramos gente que han estado 10 años, 20 años en el evangelio, pero ¿sabes cómo andan? Andan con una botella de cerveza, andan con una botella de licor, andan con un cigarrillo de marihuana. ¿Sabes por qué? Porque la llenura del Espíritu de Dios no la tuvieron. Y muchas veces la descuidaron, poderoso en el nombre de Dios. Porque la llenura del Espíritu de Dios tiene que estarse alimentando cada día, tiene que estarse llenando cada día. ¿Sabe para qué? Para que esa llenura no sea parte de ti. Es necesario ser lleno del poder de Dios. Da decepción a veces mirar, gloria sea el nombre de Dios. Gente que les habla tan bonito de la Biblia, está en la calle, perdido con una cerveza. Pero ¿sabe por qué, amado hermano? Porque no tuvieron la llenura del Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu de Dios te va a fortalecer. La llenura del Espíritu de Dios te va a dar la fuerza. Oiga, Jesús les dijo a los discípulos, les dijo, poderoso en el nombre de Dios, va a venir un tiempo, poderoso en el nombre de Dios, en el cual los expulsarán de las sinagogas, de las iglesias en donde predicaban. Va a llegar un tiempo en el cual los van a matar y dirán que están rindiendo culto al Dios del cielo. ¿Sabe por qué, amado hermano? ¿No le recuerda eso al apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia de Cristo y según en su sentido estaba haciendo el bien? Según en su sentido, en su conocimiento humano, estaba agradando a Dios. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Lo que les hizo que esos discípulos, que los apóstoles, que todos los hombres de la iglesia primitiva pudieran llegar este mensaje hasta este tiempo, era que estaban llenos del poder de Dios, que no estaban entretenidos como muchas veces nosotros lo estamos, que no estaban afanados como muchas veces nosotros lo estamos, sino que estaban buscando el rostro del Señor. Es necesario ser llenos del poder de Dios. ¿Sabe para qué? Para poder vencer. Para poder vencer en este camino. No lo vamos a poder vencer si no nos buscamos esa llenura del poder de Dios. Es necesario ser lleno de Dios. Joven, es necesario ser lleno de Dios. Joven, es necesario que busques esa llenura del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces no somos llenos del poder de Dios? Porque estamos afanados.
porque estamos entretenidos, porque estamos en contienda, estamos en ira, estamos en disensiones, estamos en muchas cosas poderosas en el nombre de Dios. Y por esa razón es que no estamos siendo llenos del poder de Dios, amado hermano. Pero es necesario que usted y yo seamos llenos del poder de Dios. Es necesario que usted y yo busquemos esa llenura del poder de Dios. Es necesario que usted y yo, amado hermano, nos dispongamos un tiempo, gloria sea el nombre de Dios. ¿Sabe para qué? Para buscar esa llenura del poder de Dios. Gloria a Dios, si no buscamos esa llenura del poder de Dios, amado hermano, vamos a fracasar en este camino. Si usted y yo no buscamos ser llenos del poder de Dios, oiga, amado hermano, vamos a quedarnos a medio camino, no vamos a llegar hacia la meta final. Es tiempo de buscar esa llenura. Es tiempo que la iglesia empiece y se pare en pie de guerra. Es tiempo que la iglesia se disponga, gloria sea el nombre de Dios, a buscar esa llenura del poder de Dios. Saben que esa profecía había sido hablada mucho tiempo antes a través del profeta Joel. Joel profetizó de parte de Dios diciendo: he aquí en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oiga, sobre toda carne, gloria sea el nombre de Dios. Dios no hizo excepción de personas, Dios no hizo excepción de niños, Dios no hizo excepción de raza, de color. Dios dijo: sobre toda carne derramaré el Espíritu Santo. Y los jóvenes, gloria sea el nombre de Dios, nuestras hijas, nuestros hijos, dijo el Señor, profetizarán, nuestros ancianos soñarán sueños, y los jóvenes, gloria sea el nombre de Dios, verán visiones. Jóvenes, es necesario que tú busques la llenura del Espíritu de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Es necesario ser lleno de Dios. Amado hermano, esa profecía que fue dada se cumplió. Se cumplió, gloria sea el nombre de Dios, cuando Cristo vino. Esa profecía se cumplió, gloria sea el nombre de Dios, cuando estaban allí en el aposento alto reunidos. Esa profecía se hizo realidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente. Dios lo que dice lo hace. Dios lo que promete lo cumple. Si Dios te ha prometido que tú vas a ver un milagro en tu vida, créele a Él, porque Él va a hacer lo que ha prometido. La Biblia dice que la visión tardare, pero llegará. Espérala, porque llegará. Es necesario, gloria sea el nombre de Dios, que creamos en ese Dios todopoderoso. Es necesario que creamos en Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Por eso es necesario, amado hermano, que nosotros busquemos la llenura del Espíritu de Dios. Porque con la llenura del Espíritu de Dios, oiga, amado hermano, es increíble cómo muchas veces se tiene que rogar a la gente para que venga a la iglesia. Es increíble cómo a veces es necesario, gloria sea el nombre de Dios, y nosotros lo hacemos, gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que llevemos las cargas de los débiles, que llevemos las cargas de aquellos caminantes que están caminando, que les ayudemos a seguir los que están firmes, dice la Biblia, los que están firmes, mira, que no caigan, y que ayudemos a aquellos que son débiles en la fe. Por eso muchas veces, gloria sea el nombre de Dios, nosotros llamamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario ayudarnos unos a otros, pero hermano, es necesario que cada uno busque la llenura del Espíritu de Dios. Este ya no es tiempo para estar, gloria sea el nombre de Dios, entretenido en su casa. Este ya no es tiempo para estar mirando la novela. Este ya no es tiempo para estar viendo películas mundanas. Oiga, amado hermano, este ya no es tiempo para estar chateando 24/7. Este es tiempo de buscar la presencia de Dios. Este es tiempo de que usted y yo busquemos en cada momento, en cada instante, pidamos esa llenura del Espíritu de Dios. Es necesario despertar, iglesia. Es necesario que nosotros haya ese despertar. Es necesario que nosotros haya ese anhelo, joven. Es necesario que en tu vida haya ese anhelo de buscar de Dios. Es necesario, joven, que te levantes en las madrugadas a orar. Es necesario, joven, que te apartes de los entretenimientos que no te llenan, que no te edifican, que no hacen nada para tu vida espiritual, sino más bien te entretienen, te destruyen, te apartan del propósito de Dios. Es necesario, joven, que en este tiempo busques la llenura del Espíritu de Dios. Es necesario que
nosotros como padres seamos ejemplos para nuestros hijos. Es necesario que nosotros también nos despojemos de todo eso que contamina nuestra vida. Es necesario que nosotros nos apartemos, gloria sea el nombre de Dios, de estar tanto tiempo metido en las redes sociales. Oiga, si usted está publicando predicaciones, gloria a Dios, si usted está viendo predicaciones, gloria a Dios, pero si usted solamente está deslizando su dedito para abajo, viendo lo que los demás publican, hermano, hay que apartarnos de ahí. Es tiempo, es necesario que nosotros nos apartemos de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que nos aparta del propósito de Dios, de todo aquello, amado hermano, que nos quita la llenura del Espíritu de Dios. Mateo capítulo 25 habla acerca de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Dice la Biblia, amado hermano, que 5 estaban llenas, 5 tenían sus lámparas llenas. Poderoso es el nombre de Dios. Había llenura del Espíritu de Dios en ella, había llenura del poder de Dios en ella, pero 5 de ellas estaban vacías. Tenían la lámpara, tenían el sello del Espíritu de Dios, pero sabe, la llenura la habían descuidado, la llenura no estaba en ellos. Poderoso es el nombre de Dios. Dice la Biblia que todas cabecearon, se durmieron. Como muchas veces usted y yo nos dormimos, como muchas veces usted y yo se nos olvida que hay que buscar a Dios. Poderoso en el nombre de Dios. Pero sabe, estaba esa llenura en ella, estaba esa llenura, poderoso en el nombre de Dios. Pero las 5 que no estaban llenas, dice la Biblia que fueron corriendo al último momento y fue tarde, porque el esposo llegó y cerró la puerta. Poderoso en el nombre de Dios. Por eso es tiempo de que ahora nosotros nos llenemos de Dios. No esperemos más, no perdamos más el tiempo, hermano. Es necesario que usted y yo vayamos despojándonos. Es necesario que usted y yo vayamos quitando cosas que quitan el tiempo a nuestra vida para poder ser llenos de Dios. Yo anhelo esa llenura cada día. Yo quiero que el Señor me llene cada día. Yo creo que todos nosotros anhelamos que Dios nos llene. ¿Sabe por qué? Porque con la llenura del Espíritu de Dios vamos a pasar esta batalla, vamos a ganar esta batalla. Es necesario que usted y yo busquemos la llenura del poder de Dios. Dice la Biblia, amado hermano, en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 15, que el Señor se le apareció, un ángel se le apareció a Zacarías cuando estaba presentando el sacerdocio. Poderoso es el nombre de Dios. Y dice la Biblia que el ángel le dijo a Zacarías que su esposa Elizabeth, una mujer que llamaban estéril, iba a concebir. Poderoso es el nombre de Dios. Y el niño que iba a tener iba a ser grande delante de los hombres. Y me llama la atención que dice algo tan impresionante que sucedió meses después. Poderoso es el nombre de Dios. Dice que el ángel le dijo que aún dentro del vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque no hay nada imposible para Dios. Oh, gloria a Dios, no hay nada imposible para Él. Lo que Él dice, Él lo promete. Poderoso es el nombre de Dios. Es necesario, gloria sea el nombre de Dios, que nosotros oremos por los niños, que nosotros pidamos la llenura del Espíritu de Dios aún para los niños. Hay ocasiones en las cuales yo me acerco a mi hijo, poderoso en el nombre de Dios, y lo que le pido a Dios es que lo llene de su Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Él va a llegar un momento en que si Cristo no ha venido, Él va a crecer. Él va a ser un joven también. Yo recuerdo que a la edad de 12 años yo ya no volví a visitar una iglesia hasta que el Señor me libertó. Gloria sea el nombre de Dios. A los 24 años aproximadamente. ¿Sabe por qué? Porque no había ni una llenura del poder de Dios. Es necesario que nosotros busquemos, gloria sea el nombre de Dios, pidamos la llenura para nuestros hijos aún pequeños. Dice la Biblia que el ángel se le apareció también a María. Poderoso es el nombre de Dios. Y le dijo, gloria sea el nombre de Dios, que iba a tener también un hijo, pero ese hijo iba a ser engendrado por el Espíritu Santo de Dios, iba a ser por obra del Espíritu Santo de Dios. Poderoso es el nombre de Dios. Y dice la Biblia que le dijo también que su pariente Elizabeth, la cual llamaban estéril, gloria sea el nombre de Dios, estaba en su 6º mes de embarazo, porque no hay nada imposible para Dios. Dice la Biblia que cuando María fue a visitar a Elizabeth, poderoso es el nombre de Dios, y Elizabeth escuchó las salutaciones de su parienta María, dice que el niño saltó en su
vientre, poderoso en el nombre de Dios. Pero no solamente el niño, sino que también Elizabeth fue llena del poder de Dios. Y habló, dice palabras, exclamó a gran voz diciendo: bendita seas tú y bendito el fruto de tu vientre, porque la madre de mi Señor ha venido a visitarme. Oiga, ¿quién le dijo a Elizabeth que allí iba el Señor? ¿Quién le dijo a Elizabeth que María era la madre de Jesús? ¿Quién le dijo sino la llenura del Espíritu de Dios? Por eso es necesario ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Sabe para qué? Para que nosotros sepamos, poderoso en el nombre de Dios, quién es nuestro Dios. ¿Saben por qué mucha gente se aparta? Porque no saben quién es Dios. Porque no han conocido al dueño de esta palabra. No han conocido al Señor dueño de esta palabra. Gloria sea el nombre de Dios. Pero con la llenura del Espíritu de Dios, dice la Biblia que Elizabeth conoció quién era el que estaba dentro, que era su Señor el que estaba dentro de ese vientre, poderoso en el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Pero no solamente Elizabeth fue llena. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 67, si mal no estoy. Dice la Biblia que Zacarías también, cuando llegó el momento del alumbramiento, llegó el momento en el cual le dijeron a Elizabeth cómo se llamará. Elizabeth dijo: se llamará Juan. Pero dice la Biblia que los que estaban ahí, sus parientes, amigos que habían llegado a visitarla, le preguntaron: pero ¿por qué Juan si no hay ningún Juan en tu parentela? Poderoso en el nombre de Dios. Y preguntaron a Zacarías, y Zacarías había quedado mudo por no haber creído en la voz del ángel que le habló. Poderoso en el nombre de Dios. Dice la Biblia que en ese momento Zacarías agarró una tabla y escribió diciendo Juan. En ese momento el habla le volvió a él y todos glorificaron a Dios. Se preguntaron, guardaron las cosas en su corazón diciendo: ¿quién será este niño? Poderoso en el nombre de Dios. Porque acontecían muchas cosas, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que también poderoso en el nombre de Dios, Zacarías fue lleno del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque con el Espíritu de Dios él pudo conocer que ese niño sería grande delante de Dios. Con el Espíritu de Dios él pudo conocer que él era el que prepararía el camino del Señor. Poderoso en el nombre de Dios. Zacarías también profetizó diciendo: gloria sea el nombre de Dios, bendito sea el Dios de Israel, que se ha acordado de su pueblo y ha levantado un libertador, un salvador de la casa de David. Oiga, amado hermano, es necesario ser lleno del poder de Dios para que nosotros podamos hablar, para que nosotros podamos anunciar que Cristo es el Salvador. Es necesario ser lleno del poder de Dios. Es necesario que usted y yo seamos llenos del poder de Dios, que cada día busquemos esa llenura, que no seamos como las vírgenes insensatas, que seamos como las vírgenes prudentes, que buscaban la llenura del poder de Dios, que siempre estaban preparadas, poderoso en el nombre de Dios, que siempre estaban con esa llenura en su vida. Es necesario, joven, que busquemos la presencia de Dios. Joven, es necesario que en este tiempo nos despojemos de todo aquello que nos impide ver la gloria de Dios. Es necesario, joven, que busquemos esa llenura del poder de Dios. Si hay algún joven que tal vez está viendo a través de las redes sociales, es necesario, joven, que te apartes de todo aquello que te impide ser lleno del poder de Dios. Tú tal vez que me estás viendo a través de esas redes sociales, es necesario que te apartes de todo aquello, poderoso en el nombre de Dios, que te impide ver la gloria de Dios, que te impide ser lleno de Dios. Es necesario, iglesia, que nosotros nos apartemos de todo aquello que nos impide ser llenos del poder de Dios. Porque estamos muchas veces entretenidos, porque estamos muchas veces afanados, estamos muchas veces enemistados, estamos muchas veces en pleitos, en iras, en contiendas. Dice la Biblia que la iglesia fue llena. ¿Pasaba por qué? Porque estaban unánimes, estaban en un mismo pensar, estaban en un mismo sentir, adoraban al Dios de gloria, adoraban a Jesucristo nuestro Salvador, le daban gloria a Él, todos juntos, todos unánimes estaban ahí. Es necesario ser lleno del poder de Dios. Gloria a Dios. No solamente ellos, muchos hombres en la antigüedad fueron llenos del poder de Dios. Vemos a Cornelio lleno del poder de Dios. Vemos a Felipe, el evangelista, lleno del poder de Dios. Poderoso en el nombre de Dios. Es necesario ser lleno del poder de Dios. Yo no sé si usted cree conmigo que es necesario
que busquemos esa llenura del poder de Dios. Yo no sé si usted cree conmigo que es necesario que busquemos esa llenura del poder de Dios. Es necesario, gloria sea el nombre de Dios, que busquemos a Dios en oración. Es necesario que busquemos a Dios en ayuno. Mire, yo no le vengo a decir que yo ayuno, yo le digo que es necesario que nosotros busquemos a Dios en ayuno. Oiga, hermano, es necesario que nosotros busquemos el tiempo para orar. Es necesario que nosotros nos congreguemos. Es necesario que nosotros busquemos la presencia de Dios. Es necesario que nosotros busquemos la lectura de su palabra, porque sus palabras son verdad y son vida, dice el Señor. Es necesario que el Espíritu de Dios llegue a nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos convence de pecado, dice Juan 16:8. El Espíritu de Dios es el que convence la vida del hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es necesario entonces ser lleno del poder de Dios para que nosotros sepamos. ¿Saben por qué? Para que nosotros sepamos que no tenemos que apartarnos de Dios. Para que nosotros sepamos que nuestro Dios es un Dios que nos quiere llenar de su presencia. Es un Dios que nos quiere llenar de su gloria. Es necesario, amados hermanos, que nosotros busquemos a Dios. Es necesario que nos apartemos, jóvenes, que nos apartemos de los juegos, jóvenes, que nos apartemos de todo aquello que nos impide ver a Dios. ¿Sabe, amado hermano? Es necesario que la juventud venga a la iglesia a buscar a Dios. Es necesario que la juventud se acerque a la casa de Dios con el propósito, con el objetivo de ser lleno del poder de Dios. Es necesario, gloria sea el nombre de Dios. Hace unos días le contaba un testimonio a un hermano de una jovencita, gloria sea el nombre de Dios, que venía de la religión tradicional, gloria sea el nombre de Dios. Y esta jovencita no conocía nada del cristianismo. Pero sabe algo, amado hermano, un día empezaron a ir a la iglesia. Es hija de uno de mis compañeros de trabajo. Sabe que esta jovencita fue llena del poder de Dios. Me llama la atención, gloria sea el nombre de Dios, que la llenura del poder de Dios en esta joven. Sabe que esta joven prefiere perder un día de clase y no perder su retiro de 3 días. Es una jovencita de 15 años. Esta joven, gloria sea el nombre de Dios, prefiere perderse un día de clase y también, antes que perderse un día de retiro. Se van desde el viernes, sábado y domingo ayunando en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la llenura del Espíritu de Dios hace eso. Es necesario entonces que nosotros busquemos a Dios. Es necesario que nosotros pidamos esa llenura para la juventud. Es necesario que nosotros pidamos esa llenura para los niños, para aún los que están en el vientre de sus madres, que sean llenos del poder de Dios. Que cuando ellos salgan de ahí, salgan glorificando a Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Es necesario que usted y yo, amado hermano, busquemos la llenura del Espíritu de Dios. Que usted y yo busquemos ser llenos del poder de Dios en todo tiempo. Que en todo tiempo nosotros andemos buscando el rostro del Señor. Póngase sobre sus pies en esta hora, amado hermano. Es necesario ser lleno del poder de Dios. Jóvenes, es necesario ser lleno del poder de Dios. Es necesario que nosotros vengamos a la casa de Dios a buscar a Dios. Es necesario que atendamos los días de ayuda, lo que el hermano decía, gloria sea el nombre de Dios. Esa visión que el hermano vio poderosa en el nombre de Dios. Es necesario que nosotros busquemos de Dios, busquemos esa llenura, ese sueño, gloria sea el nombre de Dios. Oye, hermano, solo con ayuno y oración. Es necesario que la iglesia se disponga a ayunar. Que cuando se convoque una ayuda en las casas de Dios, todos podamos atender esa voz y poder decir: es tiempo de pelear, es tiempo de ayunar, es tiempo de llenarnos de Dios para conocer lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Es tiempo de buscar a Dios. No sé si mi hermano pastor puede pasar a cantar una alabanza. Vamos a ministrar a esta juventud. Es necesario que la juventud sea ministrada. Es necesario que la juventud pueda creer esa llenura. Es necesario que la juventud pueda ser llena del Espíritu de Dios. Jóvenes, pasen al frente.